En este nuevo año estamos por embarcar en un nuevo estudio de la epístola de Primera de Pedro. Es una epístola de Pedro hacia los cristianos dispersos en Asia Menor. Y si pierde alguno de estos estudios, lo pueden encontrar después en la página de Facebook de la Iglesia Centroamericana Renacer, y puede verlo luego para no perder la secuencia. Pedro se escribió Primera de Pedro se escribió a los cristianos dispersos en Asia Menor. Ellos vivían en un mundo pagano que no conocía a Dios, ni a Dios de los judíos, ni a Dios de los cristianos. Ellos vivían en tiempo de crisis. Su vida estaba en contraste y conflicto con la vida pagana, que era la norma alrededor de ellos. Probablemente hubo roces y contenciones de parte de sus vecinos. Sufrían por no compaginar con las normas de la sociedad. En el horizonte cercano estaba abierta la persecución de cristianos en el Imperio Romano, que los cristianos en Roma ya estaban experimentando. Pedro les escribió animándoles y enseñándoles en cuanto a cómo vivir en medio de las tinieblas, en medio de tiempo de crisis. Nosotros que vivimos para Cristo en una sociedad pagana alrededor de nosotros, nos encontramos también en tiempo de crisis. Este año pasado ha sido un tiempo de crisis para muchos. Han habido muchas limitaciones, muchos sacrificios, muchas pruebas. Hemos visto cosas que eran importantes a nosotros en aquel tiempo que a la postre no eran tan importantes. Pedro también nos escribe a nosotros. Lo que quiere enfatizar Pedro es que hay una diferencia entre las cosas que realmente son importantes y las que no lo son. Para el cristiano verdadero, Pedro quiere destacar lo que es importante conservar y retener como cristiano en tiempo de crisis. ¿Cuáles son las cosas que son más importantes? En nuestro tiempo de crisis debemos examinar lo esencial en nuestra vida y reafirmar a lo que nos comprometemos en nuestra vida. Estamos hablando de cómo se ve a nuestra propia vida. Estos elementos esenciales nos ayudan a poner una estructura que perdura al avanzar en esta vida. Santiago destaca 4 áreas muy importantes. Primero, en el tiempo de crisis, vemos la importancia de la salvación. Eso es lo principal. Debemos recordar quién es nuestro dueño, a quién pertenecemos. En la salvación, Dios nos adueña, nos compró. Dios es nuestro dueño, punto. Y nada más. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No tenemos derecho de control sobre nuestra vida. Miren el primer capítulo de Primera de Pedro. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en versículo 21, en la primera parte, mediante el cual creéis en Dios. Por medio de él nos hizo creyentes en Dios. Pero este está en un cuadro de esclavos. Somos esclavos de Dios. El cuadro es de comprar un esclavo pagando un precio excesivamente extremo. Ni oro, que era lo más valioso en aquel entonces, ni plata, sino con la sangre del perfecto Hijo de Dios. Recuerda, un esclavo es propiedad, no tiene derechos. En toda área de mi vida tengo que recordarme que mi vida no es mía. No soy capitán de mi destino. Miren capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y mire lo que dice,
pueblo adquirido por Dios. Somos adquiridos, somos su posesión. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, es un texto que conocemos mucho, es muy conocido a nosotros. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que nos enseña el Nuevo Testamento, la forma que el cristiano debe ver a su vida, es lo siguiente. Número 1, fue escogido, elegido antes de la fundación del mundo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Fue escogido para darnos a Cristo como su novia. El Espíritu nos convenció de pecado, fuimos llevados a la salvación y nos hicimos posesión de Cristo. Juan 6 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es el Padre que nos dio a Cristo. Cristo pagó el precio, su sangre, para que Dios podía adueñarse de nosotros y luego darnos a Cristo como un regalo de amor. Existe redención de derechos. Tenemos que rendir nuestros derechos porque ya no lo tenemos. De ambiciones personales. Pero a la vez existe la promesa de Dios que Él sabe lo que es mejor y nos dará el poder para hacer todo lo que Él quiere que seamos. Todo empieza con recordar quién es su dueño y quién le compró a un precio extremo la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos recordar quién es nuestro dueño. La salvación se trata de que Dios sea dueño de nosotros. También debemos reafirmar constantemente las implicaciones de habernos entregado a Cristo incondicionalmente, que es la obediencia incuestionada. Mire lo que dice en versículo 12, el primer capítulo, versículo 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Miren lo que dice estos versículos. Somos elegidos según la presencia de Dios, según que Dios supo de antemano y por la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero ¿para qué somos elegidos? Miren lo que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer, somos elegidos a obedecer. Al llegar a Cristo nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Nos damos cuenta de nuestra condenación, de nuestra inhabilidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Le pedimos a Cristo perdonarnos y ser nuestro Salvador. En este momento nos rendimos totalmente delante de Él. Le entregamos nuestra vida totalmente a Él, porque en este momento Él nos compra de la condenación. Ya es nuestro dueño y le debemos toda obediencia. Pero también somos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesucristo. No habla de salvación. ¿Qué significa obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo? En todo el resto del Nuevo Testamento no hay enseñanza respecto a ser rociado con sangre.
Rociar la sangre tenía otro significado en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés presentó la ley de Dios al pueblo de Israel, explicando, escribiendo todo lo que Dios quería que hicieran, todo el pueblo contestó a una sola voz: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Eso era un pacto de obediencia, un voto de obediencia que estaba haciendo con Dios. Entonces, para sellar ese pacto, Moisés roció a todo el pueblo con la sangre del sacrificio. Rociarlo con sangre ratificaba el pacto de obediencia que hicieron con Dios. Entonces, al entregarnos a Cristo, Él nos perdonó completamente, nos salvó y nos dio la vida eterna, nos dio el Espíritu Santo para morar en nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer. Este pacto fue sellado en el momento de nuestra salvación. Quisiera aclarar, no estamos invitando a Cristo a entrar en nuestra vida. La vida que era nuestra la hemos entregado completamente a Cristo. No somos nuestros. Al declararme como su esclavo, estoy declarando mi obediencia. Como Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cada vez que usamos la palabra Señor, o en oración, o en canto, estamos reafirmando el pacto de ser obediente, el derecho de Cristo de controlar todo lo que hacemos. Cuando decimos: Señor, te glorificamos, estamos diciendo: te estoy recordando de mi pacto de obedecerte. Discípulos verdaderos continúan en obediencia a la palabra revelada. En tiempos de crisis, vemos la importancia de la salvación y todo lo que ello implica. En tiempos de crisis, vemos la importancia de la santificación. En segundo lugar, la santificación requiere permanecer fieles a convicciones bíblicas. Mire lo que dice en capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro. ¿Qué significa eso? Ese cuadro de un soldado romano preparándose para entrar en la batalla. Recogía todos los puntos de su vestimenta y los socava duro y lo amarraba para no dar ninguna oportunidad al enemigo atraparle por medio de su ropa. Nosotros debemos recoger y socar todos los cabos sueltos de nuestra vida, de pensamientos flojos a la palabra de Dios. No dejarnos llevar por las novedades que algunos supuestos apóstoles y profetas están proponiendo. No se deje llevar por las enseñanzas falsas, pero llamativas que andan en nuestro entorno. Juzgue todo estrictamente por la palabra de Dios. Si alguien dice algo increíble, responda con capítulo y versículo, por favor. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Asegúrese que su doctrina sea firme, sus convicciones fuertes y que permanezca fiel a la palabra de Dios. Pero no solo es negativo. También en capítulo 2, los primeros 3 versículos, dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un bebé recién nacido solo quiere la leche maternal. No le importa la ropa, ni el color de su cobija, ni el tipo de cuna en que se está acostado. No le importa la hora, solo quiere la leche y la quiere ya. Deme leche. Solo se trata de la leche. Así va creciendo. De la misma manera, debemos anhelar la palabra de Dios. Como bebé recién nacido anhela la leche. Solo quiero la leche. La quiero ya.
Quiero la palabra ya y lo quiero ahora. Las otras cosas no son importantes, solo quiero la palabra para que pueda yo crecer. Primero lea la Biblia. Uno llega a entender lo que dice. A seguir leyendo llega a ser creencia, porque lo creo lo que la Biblia dice. Y la creencia se vuelve en convicción que controla mi vida. Y convicciones se vuelven en afecto. Conozca la ley de Dios, crea la ley de Dios, sea convencido de la ley de Dios, sea fiel a la ley de Dios, y el resultado sería un afecto fuerte para la palabra de Dios. Como dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. La santificación requiere que nosotros permanezcamos fieles a convicciones bíblicas. También la santificación requiere reconocer a todo pecado como abuso a nuestra relación con Dios. Primera de Pedro 1, 14 a 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El mundo está lleno de personas que violan los mandatos de Dios. No le hacen caso. Lo hacen todo el tiempo porque no tienen relación con Él. Es una violación de su ley y de cierto serán juzgados. Nosotros los creyentes no debemos vivir de esa manera. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a como éramos antes. No vivan de la manera que hizo antes de ser salvo. Nosotros los creyentes funcionamos en una condición muy diferente. Somos hijos. Dice como hijos obedientes. Dios es nuestro Padre. Nos hizo nacer en su familia, nos ha dado todos los derechos y privilegios de hijos. Tenemos relación con Él, debemos ser como Él, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser hijos obedientes. Pecado para nosotros no es simplemente romper una regla o romper una ley objetiva, o violar una relación. Nosotros somos hijos obedientes y debemos ser como nuestro Padre. Piensa de esta forma. Tenemos relación con Dios amoroso, perdonador, misericordioso, quien nos escogió antes en la fundación del mundo, nos redimió, nos perdonó todo nuestro pecado y promete deleite eterno en el cielo. ¿Cómo podría yo ofender esa relación? ¿Cómo podría yo violar esa relación? Así debemos pensar. No piense en términos de las consecuencias a nivel humano, sino en términos de cada ofensa como una violación a una relación íntima con Dios. Estamos rompiendo la intimidad con Dios, cuya norma es perfecta. Perdón, es perfecta. La santificación también requiere extender siempre el amor hacia otros. Versículo 22 de capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos tener una vida marcada por el amor por los hermanos, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal habla de amor a los hermanos. Uno de los resultados de ser salvo es el amor hacia los otros creyentes. Hay un nuevo nivel de amistad y comunión porque ambos tenemos en común algo profundo e eterno. Ferviente dice no fingido. Actualmente se puede decir ferviente. Ferviente lo lleva a un nivel más allá de la sentimentalidad.
No solo que me caiga bien, habla de la disposición de servir sacrificialmente para aquel hermano. Es estirarse hasta el límite de ese amor. Nos marca la vida. En tiempo de crisis debemos ver la importancia de la salvación, también de la santificación. Pero también en tiempo de crisis vemos la importancia, dice Pedro, del sufrimiento. Pedro dice, tenga en alta estima los efectos de la adversidad. En sufrimiento vemos a nuestra herencia eterna. Mire otra vez en capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia. En esto podemos alegrarnos. Mire versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aún en medio de las pruebas. Las pruebas no afectan nuestra herencia. Estamos protegidos por el poder de Dios, garantizado de alcanzar al cielo. Hemos sido perdonados, prometidos la resurrección y una herencia que no se desvanece, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Pedro quiere decir no solo herencia, pero las pruebas en sí mismas son beneficiosas. Mire lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas sirven para comprobar la realidad de nuestra fe. La prueba puede ser dura, dolorosa, pero al salir del otro lado de la prueba podemos decir, gloria a Dios, Él tiene algo mejor. Le confiaré, lo amaré y lo seguiré cualquiera que sea el costo. Esa prueba de fe vale más que el oro. Mire qué dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Qué bendición poder estar seguro de su fe. Puedo enfrentar las pruebas y salir triunfante por el poder y la gracia del Señor. ¿Qué debo hacer? Capítulo 2, versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué hacen las pruebas? Nos hacen volver a pastor y obispo de nuestras almas. Al encontrarnos en el desierto como ovejas, con las fieras alrededor, volvamos y corramos al pastor. Es por eso que dice en capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Capítulo 4, versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por medio de ello. Si se encuentra sufriendo, glorifica a Dios y entregue su alma al fiel Creador para hacer lo que es lo correcto. Versículo 19 de capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Él lo protegerá y lo usará. Versículo 10 de capítulo 5. ¿Qué hacen las pruebas? Mas el Dios
de toda gloria, toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca e establezca. ¿Qué hacen las pruebas? Nos confirman, nos fortalecen, nos establecen, nos perfeccionen. Como dijo Pablo, y me ha dicho, hablando de Cristo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el sufrimiento también Pedro dice, retenga la función completa de su conciencia. Tenemos un regalo de Dios en nuestra conciencia. ¿Nos acusa o nos excusa? Es un mecanismo en nosotros que reacciona al hacer algo bien o algo malo. Algo bueno, algo malo. Si hacemos algo bien o algo correcto delante de Dios, nuestra conciencia nos confirma. Si hacemos algo malo, nos acusa. Es el mecanismo de Dios para advertirnos de daño espiritual en nosotros. Mire capítulo 3, versículo 16 y versículo 21. Dice en la primera parte de 16, teniendo buena conciencia. Dios quiere que tengamos una buena conciencia y una conciencia limpia. Mire lo que dice en versículo 21. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, dice 21. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia. En la Biblia de las Américas dice una petición a Dios de una buena conciencia. Queremos una conciencia limpia. Anhelamos una conciencia limpia. Pedimos a Dios una conciencia limpia, que no nos acusa porque hemos vivido una vida en santidad y sinceridad delante de Dios. El último aspecto importante, elemento importante en tiempo de crisis. En tiempo de crisis vemos la importancia de servicio. Debemos reconocer el propósito supremo de nuestra vida. Hay dos aspectos a eso. Volvemos a 1 Pedro 2, versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La imagen aquí, el propósito supremo de nuestra vida se encuentra en la adoración a Dios. La imagen aquí es la de un templo. Nosotros somos piedras vivas, siendo edificadas en un templo levantado para la gloria de Dios. En ese templo somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, no aceptados a los hombres, sino a Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿qué es un sacrificio espiritual? Es el propósito de mi vida, ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Pero cuál es? Sacrificios espirituales son adoración. Adoración en todo aspecto de mi vida. Adorar con mi mente, adorar con mis labios, adorar con mis manos, adorar con mis cantos, adorar con mis pies, con mi comportamiento. Toda una vida de adoración. Entonces, esa es la parte vertical del propósito supremo de mi vida. El otro aspecto del propósito supremo de mi vida se encuentra en la proclamación. Mire lo que dice en versículo 9 de capítulo 2. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de Dios. Él nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha introducido en su luz admirable. Eso es evangelismo, proclamar, anunciar la gran salvación que Dios ha hecho en nuestra vida y que quiere hacer en la vida de los demás. Su vida sube en adoración y se extiende hacia afuera en evangelismo. Esa es la manera que vivimos nuestra vida. El resumen del supremo propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Vamos al capítulo 4, versículo 11. A la última parte del versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En todas las cosas puede Dios ser glorificado. ¿Cuándo es glorificado Dios? Cuando nuestra vida es un constante acto de adoración y una constante proclamación de su evangelio. Lo que usted hace en su vida, lo que usted hace en su trabajo, su carrera, en cualquier camino que toma en esta vida, cualquier objetivo que traza, el supremo propósito de su vida es adoración a Dios, evangelismo hacia los demás que no conocen a Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de estar preparados. Versículo 15 del capítulo 3. Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cada uno de nosotros debemos tomar en serio esta responsabilidad. Tanto en serio que proclamarle a los que nos preguntan que tendríamos ya una respuesta antes de que nos pregunten. Para eso nos ha llamado Dios. Y eso es lo que importa en tiempo de crisis. Pedro tiene mucho más que decirnos en esta epístola. Apenas hemos rascado de su superficie. Pero recuerden lo más importante en tiempo de crisis. Recuerden su salvación con todo lo que eso implica. Número 1. No se olviden de la importancia de la santificación, de vivir una vida santa delante de Dios y los hombres. También recuerde el factor importante del sufrimiento. Y finalmente tenga muy presente la importancia del servicio, de adorar a Dios y evangelizar a los que no conocen a Cristo. Oremos. Padre, vivimos en un tiempo de crisis. Tal vez no tanto la crisis que los que recibían esta carta de primera de Pedro, pero sí vivimos en tiempo de crisis. Ayúdanos a enfocar en lo más importante en nuestra vida. No enfrascarnos en lo que no es importante, sino en lo que sí es importante. Gracias, Señor, por esa palabra de Pedro que nos anima y nos instruye en lo que tú quieres para nosotros. En nombre de Jesús. Amén.